Hoy platicaremos y analizaremos lo ocurrido hace unos minutos en la conferencia mañanera de López Obrador, en donde López Obrador sacó su colmillo político y no se enganchó con lo que hizo Jorge Ramos, de intentarlo provocar diciéndole que México es el policía de Donald Trompetas. ¿Cuáles son las estrategias que hizo López Obrador? ¿Cuáles son las mejores y cuáles en realidad se prestan para que lo critiquen los prianistas y los opositores políticos? Todo eso y más ahorita lo veremos. Reforma no hubiera tenido que filtrar o buscar fuentes confidenciales. Pero la pregunta central es, ¿qué hacer para que ahora no maten a tantos mexicanos? Estamos trabajando todos los días, Jorge, como nunca. Antes los presidentes no se levantaban temprano para atender el principal problema, que es el de la inseguridad y de la violencia. Yo, desde que tomé posición, todos los días, de lunes a viernes, tengo una reunión con el Gabinete de Seguridad. Todos los días, de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Y yo personalmente recibo el reporte de lo que sucede en todo el país, de los delitos que se cometen en todo el país. No había, porque esto no se dice, ni siquiera una estadística confiable diaria de los delitos cometidos en el país. Los presidentes no se hacían cargo de este tema, delegaban solamente que se presentara un asunto grave y desgraciadamente pues eso era casi del diario. Le pasaban al presidente en turno una tarjeta para informarle. Ahora ya no es así. Heredamos… Muy violento, señor presidente. Ese es el problema, que si sigue así, el 2019 va a ser terrible. Sí. El peor año que recordemos. Sí, hemos controlado la situación según nuestros datos. Los datos que yo tengo dicen otra cosa, no están controlando, al contrario, siguen muriendo muchos mexicanos. Sí, nos dejaron un país con mucha violencia porque había impunidad y mucha corrupción que ya no hay. Aparte de atender el asunto… Impunidad sigue habiendo, los feminicidios, los asesinatos a 6 periodistas durante su gobierno. Estamos nosotros atendiendo este tema, Jorge. No había ni siquiera elementos para garantizar la seguridad pública, porque no podía el Ejército ni la Marina atender por ley. No estaban facultados para actuar en materia de seguridad pública. Vamos nosotros a resolver el problema. Ya no se está siguiendo la misma estrategia, una estrategia equivocada. Desde hace más de 10 años, 2 sexenios, se pensaba enfrentar la violencia con la violencia. Los gobiernos estaban dedicados a saquear, a robar y no representaban al pueblo. Se abandonó el campo, no se crearon empleos, se alentó la migración, se abandonó a los jóvenes, imperó la corrupción. Te voy a dar un dato. Creció la violencia al mismo tiempo que creció la corrupción. En el último reporte de Transparencia Internacional, México ocupó el lugar 136 en el mundo en corrupción.
y con la política neoliberal que ya cancelamos, que ya no se va a aplicar porque fue una política de pillaje, de saqueo, apenas se creció en 36 años al 2% anual. México fue de los países con menos crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Y si no hay empleos, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no puede haber paz y tranquilidad. Entonces, ¿qué hacían? Operativos, cárceles, queriendo enfrentar la violencia con la violencia. Ya esa política no se continúa. Ahora estamos atendiendo a la gente humilde, a la gente pobre, para que, sobre todo los jóvenes, no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales. Todo esto nos va a llevar algún tiempo, pero ya comenzó esta nueva política y esto tiene como complemento la perseverancia, la coordinación. Anteriormente la Marina actuaba por su cuenta, el Ejército hacía lo propio, la Policía Federal también, las policías estatales, las policías municipales. Ahora ya no, ahora hay coordinación. Ahora se aprobó una reforma constitucional. Pero no resultados, señor presidente. Claro no que sí hay resultados. Las cifras indican que sigue aumentando el número de asesinatos, 8.524 en los 3 meses primeros. No han aumentado. No, claro que han aumentado, por No, supuesto que sí. Sí. Yo tengo otra información. ¿Son cifras de su propia Secretaría de Seguridad? Sí, pero yo te invito para que las revisemos. Wow, amigos de Patria 24/7 News. Qué bonito que nos estén acompañando en este canal. Me gustaría hacer un desglose, un análisis, un desmenuzamiento de este video, de esta información de Jorge Ramos. Vale la pena, uno, señalar lo siguiente. Es fuerte, es grave, es lamentable cómo se dio todo este tremendo merequetengue. Por una parte, me queda la duda de también, creo que vale la pena analizar el formato. Se dio como un tipo de debate en donde obviamente en un debate un participante intenta hacer ver que el otro está en lo incorrecto, que está equivocado, y por lo tanto aquí hubo este manejo de información. No es cierto, son sus cifras, son de la propia Secretaría. ¿Acaso las está negando y desconociendo cuando pues no le da la oportunidad incluso a López Obrador de decir, oye, pues en las regiones prioritarias donde sí se está atendiendo la delincuencia con prioridad, con urgencia, porque son las 20 más conflictivas del país, ahí sí está habiendo una disminución? Parece que en todas va muy positivo, a excepción de Ciudad Juárez, según lo informaba el secretario de Seguridad Pública, Durazo. Entonces, para empezar, el formato sí deja lugar a críticas. Sin embargo, qué interesante que algo ocurrió, y si se acuerdan, en el caso de Estados Unidos con Trump lo sacaron. En el caso de con Venezuela hubo todo este desaguisado, parecía un poco circo, parecía sangas y mangas, y a la hora de la hora no se dio esa entrevista como hubiera querido Jorge Ramos. Parecer que les retuvieron material, parecer que este señor solamente fue a hacer su show. Ahí está esta otra versión de las dos posturas, pero aquí sí el presidente tuvo toda la paciencia de decirle, oye, me da gusto que estés aquí, y déjame decirte que para empezar las cosas están diferentes. Entonces creo que ese ya por sí mismo es un hecho demostrativo que hay democracia, hay apertura y hay confrontación de ideas. Por otro lado, un punto también que es interesante, que vale la pena señalar o checar, es cómo entre más gritos que hizo Jorge Ramos, López Obrador lo recibió con más calma, con más tranquilidad. Por ahí se dice el dicho que una persona cuando menos razón tiene trata de gritar más con el fin de llamar la atención. Aquí López Obrador creo que sacó ese colmillo político y le expresó sus razones. Ojo, creo que el asunto no es menor. Qué bueno que se esté cuestionando. Las formas no me parecen las adecuadas, porque esto, más que un ejercicio que ayude hacia mejorar un debate, pues obviamente se presta más para este circo, como decíamos.
Entonces uno podría decir, oye, pero tú youtubero, ¿qué es lo que criticas? Bueno, si ya nos están dando esta apertura, ve, pregunta de forma civilizada y no es necesario como que estos showcitos. Pero otro de los detalles que creo que también López Obrador le decía estas razones o estos argumentos me parece que son válidos. Una, oye, llevamos 10 años en donde no había crecimiento económico, había mucha corrupción, había una relación que al no haber empleos, al no haber seguridad, al no haber bienestar, pues se cometían estos delitos. Sin embargo, ya estamos enfocados en una política social, ya estamos atendiendo las causas y ya se están dando algunos incisos, algunas muestras de que se está funcionando la estrategia, al menos en las zonas prioritarias. Se está reduciendo la cantidad de delitos, al menos en estas zonas, según informado por el secretario de Seguridad Pública, que también son cifras oficiales. Entonces, habrá que ver en cómo evoluciona esto, porque recordemos que apenas se nombró al jefe o al general encargado de la Guardia Nacional. Por lo tanto, pues esto hace falta aún que se pongan a trabajar, que se pueda poner esta política un poco de mayor coordinación, un poco de mayor homologación. Y ojo, también hay un factor, una cuestión que mismo López Obrador me llama la atención, que mínimo tiene una voluntad política de decir, ojo, yo como presidente soy el responsable de garantizar y devolver la paz a los mexicanos. Qué bueno que asuma ese compromiso, qué bueno que están haciendo estas estrategias. Creo que en un plazo razonable yo daría un segundo o un tercer trimestre máximo, un año, para decir, oye, si en el primer trimestre y el segundo, en lo que se ponía y se aplicaba toda la Guardia Nacional, en lo que se reclutaba el personal, en lo que todavía se les capacitaba, yo esperaría que en el tercero y el cuarto trimestre, ahora sí, ya se estén viendo mejores resultados y tener una muy buena evaluación. ¿Para qué? Para que en un segundo año, un tercer año, las personas puedan decidir y de forma libre, de forma tajante, puedan sancionar en las urnas. En caso de que sí estén funcionando, oigan, señores diputados, hay que refrendarlos de un partido de Morena, o estos ciudadanos, o estos de este otro partido. Ahí que cada quien decida en su respectivo distrito. Y si no funciona, hacer un voto de castigo. Finalmente, nosotros también estamos o debemos de estar empoderados como ciudadanía. Pero sí creo que vale la pena revisar cómo fue un poco medio lamentable. Aún así nos llamó la atención como López Obrador, a pesar de la participación tan lamentable de Jorge Ramos, él le dio esta importancia. Creo que es bueno. Habría algún otro político que seguramente se habría sacado de sus casillas. Pero ese es a grandes rasgos este análisis. Creo que sí aplicó este colmillo político que tiene López Obrador en sus muchos años de recorrido, de trayectoria. ¿O ustedes qué opinan? ¿Creen que se vio bien Jorge Ramos? ¿Creen que se vio bien o mal López Obrador? ¿Qué creen que debía haber pasado o debía haber sucedido? ¿Creen que Jorge Ramos lo hizo por chayotero? ¿Su labor la hizo por buscar una participación, por lucirse, o simplemente para ser un verdadero periodista, o simplemente, o el otro extremo, para intentar darle en la torre a López Obrador y a todo lo que se llame Cuarta Transformación? Cualquiera de estos argumentos, cualquiera de estos puntos de vista, me gustaría escucharlos, verlos en los comentarios. Y recuerden, yo los espero en el Nopal Times para decirles que se informen y que no se dejen ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos!